La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la Crème de Brûlée, donde nos encontramos con líderes de organizaciones, con personas que hacen que pasen las cosas, para conocer un poco más del tras bambalinas de las grandes empresas, de los grandes equipos, de grandes proyectos, porque al final somos personas trabajando detrás de que hacemos que las cosas pasen, y esa es la idea, venir a conocer acá las historias, la experiencia y todo lo que sucede detrás de hacer que las grandes compañías y los grandes proyectos sucedan. Hoy estamos con Ana Lucía Moreno, que nos visita desde Perú, desde Lima. Sí. Ana Lu es la líder de comunicaciones externas para Belcorp y además es profe en la Universidad de Lima. Sí. Y eres profesional en comunicación. En comunicación. Bueno, Ana Lu, ¿cómo estás? No, muchas gracias. Gracias por recibirme. Gracias por el espacio y en verdad estoy muy, muy feliz de estar aquí. Qué chévere, qué rico que logramos cuadrar. Con Ana Lu nos hemos encontrado varias veces en proyectos. Sí, lindo, pero recién hemos cuadrado. Pero lo hemos logrado, claro. Nos Sí. encontramos en este momento, estamos en Bogotá, entonces bueno, dieron las cosas para que pudiéramos encontrarnos acá en Bogotá y charlar. Así es, no, feliz de estar en Bogotá, lindo. Amo el clima de Bogotá, amo la comida y feliz de estar aquí. Qué chévere. Bueno, pues entonces arranquemos y entremos en materia. Super. Para conocer un poquito más a Ana Lu, y creo que quiero arrancar. Dentro de lo que nos hemos conocido, Ana Lu es una persona muy apasionada. Sí. Y quiero arrancar preguntando, ¿qué te apasionaba cuando eras niña? ¿Y cómo crees que eso te conecta con lo que haces hoy? Wow. Ok. Algo que me apasionaba mucho cuando era niña y que, o sea, creo que la pasión fue evolucionando, ¿no? Pero yo cuando era chiquita, mis papás viajaban mucho porque mis papás se dedicaban a hacer turismo, o sea, al negocio de turismo. Okay. Y viajábamos mucho y visitábamos mucho a mis abuelos, que ellos estaban fuera de Lima. Y yo pasaba vacaciones, Navidad, Año Nuevo, todo con mis abuelos. Okay. Y a mí me gustaba mucho pasar tiempo con mi abuelo, y mi abuelo era una persona que, si bien era del campo y demás, le encantaba leer, le encantaba escuchar música, le encantaba la salsa. Y mi abuelo, qué chévere. Y mi abuelo me empezó a enseñar desde muy chiquita su colección de cámaras. Okay. Y me decía como, ay, mira esta cámara, mira esta otra, qué bonita, pero no las toques porque se puede malograr, son mi reliquia y no sé qué. Y yo como, bueno. Y él es el que me incentiva y como, oye, ¿no te gusta tomar fotos y no te gusta el periodismo? Porque a mí me gustaría que fueras periodista, pero lo que tú escojas. Y ahí es donde yo no tenía ni idea del periodismo, no tenía idea de comunicaciones ni de nada. De hecho, yo quería ser arqueóloga. Quería ser arqueóloga. Las influencias del cine, ahí sí como de dónde viene. Ajá. Y ya cuando fallece mi abuelo en el 2013, me dejó su cámara. Wow. Entonces, no, pues te dejó ahí. Me dejó ahí y yo justo recién empezaba la universidad. Y es ahí donde yo decido mi rama de la universidad, por así decirlo, como irme más por lo audiovisual, que al final terminé siendo todoterreno. Pero, sí. Pero fue ahí donde me agarró el bichito de la foto, la comunicación, el periodismo y demás, ¿no? Sí. Y todo el audiovisual, y así es. Y ahí me apasiona la fotografía. Ok, entonces arrancamos a conocer un poco más de Ana Lu, y es que entonces entras desde esa pasión. Además, un abuelo muy curioso. Muy curioso. Muy curioso. Un hombre que le encantaba soltarte chistes, que le encantaba que escuches su música, y verlo ahí tirado en su hamaca como escuchando música era... Qué chévere. Llegar a visitarlo era... Claro, entonces te marcó. Pero entonces Ana Lu entonces se encuentran con todo este mundo a través del abuelo y decides estudiar. Pero entonces me dices, decides arrancar es por audiovisual. Sí. O como enfocarte ahí.
Es que yo entro a la universidad con comunicaciones. Ok. Y en mi universidad tú puedes, bueno, que de hecho es la Universidad de Lima, tú puedes como elegir la especialidad ya después de cierto tiempo, Ok. ya avanzada la carrera. Pero lo que hacen primero es darte como cursitos de distintas ramas para que vayas probando y demás. Yo entré a la universidad diciendo, voy a ser periodista. Ok. Pasaron Claro. los ciclos, o sea, que es los ciclos de la universidad. Y dije, no, me gusta el audiovisual. Y de hecho empecé mucho a trabajar de forma audiovisual, hacía sonido para cine en Perú, participé en algunas películas también. Y de la noche a la mañana, como que me llega esta oportunidad de practicar ya en una empresa. Y dije, bueno, pues está bueno como empezar ahí, tener algo como medio estable, un año, medio año, ¿no? ¿Y ya cuántos vas? Y ya voy como 7. Y acá me quedé. Me Sí. encanta, me encanta. Claro, además que también creo que hay una historia detrás como muy bonita de que uno siempre entra mucho desde un sueño, pero también se le abre un mundo De posibilidades. gigantesco de posibilidades que uno no tenía en el radar. Que Y un no poco sabía eso ni es lo siquiera que me gustaba. O sea, yo había llevado cursos de corporativa en la universidad, pero era como, chévere. Ujú, Yo no voy a trabajar en oficina, no hay forma. Me Ujú. gusta el campo, me gusta salir a grabar y demás. ujú. Pero a las 8 de la mañana las cosas cambian. Digo, oye, no, eso está cool, esto me gusta, es Ujú. estable, me parece chévere, puedo ver temas más de grabación, redes sociales más estratégicos. Vamos a darle una chance. Ujú. Y claro, uno cambia su panorama de la noche a la mañana solo porque prueba Claro, cosas nuevas. hay que probarlas. Hay que, probarlas. como decía la mamá, no sé si allá les dicen a la mamá, pero la mamá le dice, si no lo ha probado, no diga que no le gusta. Sí, como dice que no le gusta si no lo ha probado. Tal claro. cual. Sí. Ok, qué chévere, claro, igual. Y también creo que es encontrarse con un mundo que también necesita mucha creatividad, Sí. ¿no? Que necesita otras formas de ver las cosas. Sí. Bueno, y ahí entonces pasemos a una segunda pregunta que quiero hacerte para conocer más a Nalu. Ok. Y es, cuéntame un hábito poco común o un hábito tuyo que tengas que sientes que te ayuda a mantener el foco y la creatividad en tu trabajo. Bueno, primero, yo no puedo tener las cosas desarregladas en la casa. O sea, yo me tengo que sentar a trabajar sabiendo que está todo perfecto en mi casa. Casa limpia, cuarto limpio, cama tendida y demás, porque si no, no rindo Ok. en el día. Y en cuanto a creatividad, me gusta mucho salir de viaje. Ok. Sí. O sea, claro, obviamente no es que sea un hábito como que hago todos los días, Ujú, ujú. pero sí siento que es sagrado, una vez al año yo tengo que salir y probar nuevas experiencias. Y no necesariamente como buscando, ¿qué están haciendo en comunicación? No sé, puede ser en Bogotá, en Ujú, Chile. ujú. No, es simplemente desconectar y ver qué está pasando en el mundo, experimentar y decir, regresar y decir, esto estaría chévere. Mira, lo aprendí acá, puede servir. Lo puedo transformar en algo que pueda ser diferente. Ok. No. Último viaje que Nueva te ha York. marcado. Ok. Nueva York, que fue un sueño. Fue un sueño de chiquita que yo tenía. Me encantan a mí los musicales. Uy, Yo soy Broadway. muy, muy fan de Broadway y de los musicales. Y con mi mejor amigo teníamos la meta de ir antes de cumplir los 30. Ok. Y dijimos, sí o sí, tiene que ser este año. Y lo hicimos los dos, nos fuimos como una semana. Ajá. Y lo disfrutamos un montón. O sea, yo era todos los días obra, todos los días llanto, de la emoción de estar ahí No. y claro, pero lindo. O sea, los clásicos, se fueron a Los ver El Rey clásicos. León, se fueron a ver No. qué. No, ¿qué viste? No, fui a ver Hadestown, Hamilton y Wow. Wicked. Wow, Ese sí es un clásico. wow, no. Pero sí, Muy buena muy selección. cool. Y Hamilton es mi musical de Broadway favorito. Es que es increíble. Sí. Qué chévere. Bueno, pues claro, ahí cómo no te vas a inspirar, me encanta, me encanta. Bueno, eh, bueno, mira que pues, la tercera y la que te ibas a preguntar, bueno, o no, más bien tengámosla ahí, es que quiero saber qué te inspira fuera del mundo laboral. Ya me contaste los musicales, ya me Ajá. contaste los viajes. Puede ser arte, puede ser música, puede ser personas. ¿Qué te inspira fuera del mundo laboral? ¿Qué me inspira fuera del mundo laboral? Uy, creo que va a sonar un poco cliché, Ujú. pero mis amigos. Ok. Yo tengo un grupo de amigos que creo que no se ve tan común. O sea, Ajá. somos un grupo de 14 personas Wow, que hemos son muchos. mantenido de la universidad. Ok. Y es como todos los años nos juntamos para el cumpleaños de todos. Todos los meses, cuando alguien tiene cumpleaños, es como nos juntamos y le damos un regalo a todos. Qué chévere.
todas las navidades nos juntamos a hacer la cena navideña entre nosotros. ¿En serio? Y a mí me gusta mucho porque, si bien, o sea, son 14 personas, no veo a todos todo el tiempo. Veo a algunos por puchitos y cachitos, pero, o sea, cada uno tiene una conexión distinta con el otro. Okay. Entonces, uno no puede verlo medio año, pero te juntas con esa persona y eso es como, mira, estoy haciendo esto y estoy haciendo el otro. Y es, mira, yo me sueño irme a hacer gimnasia, me sueño hacerme esto. Y solo el espacio de conversar y sentarse te llena y a mí me inspira mucho porque cada uno es tan diferente. Tenemos veterinarios, tenemos abogados, tenemos comunicadores, tenemos gente que se ha ido al extranjero a estudiar. O sea, es un grupo muy, muy bonito y en verdad estar con ellos o compartir al menos un poquito del tiempo es realmente como llenador e inspirador. Qué chévere. Sí. Qué bonito. Además, sí, es poco común. Sí, Poco común un grupo se tan llaman grande. los chichos. Los chichos, ok. Tenemos un grupo de amigos que se llaman los chichos. Los pero chichos, sí, me sí. encanta. Pero sí. Bueno, y también creo que es el valor de esas relaciones significativas, ¿no? O sea, creo que, por supuesto, le damos mucha trascendencia a todo lo que nos rodea, al arte, a los viajes, y evidentemente también, claro, lo tocan y lo marcan a uno, pero definitivamente esas relaciones significativas que uno tiene alrededor, cómo lo van dando, cómo le van dando forma a la vida de uno y cómo lo influencian. Sí. Chévere, qué bonito tener eso. Bueno, siguiente, si tuvieras que contarle a alguien quién eres sin mencionar tu trabajo, ¿cómo te describes? Uy. Yo creo que Analu es una persona curiosa, apasionada, claramente, que le gusta mucho probar, que se cuestiona mucho, pero que sobre todas las cosas le gusta mucho la conexión humana con las personas, Ok. ¿no? Desde la amabilidad, desde la empatía. Y bueno, aparte de que mi color favorito es el lila, me encanta el K-pop. No tenía ni idea que te gustaba el K-pop, Sí, ¿en soy serio? K-popper, sí. Soy K-popper, me gustan los doramas, la comida coreana, sí. Toda la cultura por ese Toda lado. la Bueno, grupo de K-pop favorito. BTS, Ok, oh, obviamente. BTS, Claro. obvio. Ya van a salir de servicio militar pronto. Sí. Bueno. Ana Luz, bueno, y quiero preguntarte de un lado que no conozco tanto tuyo y no sabía que eras profe. Soy profe. ¿Cómo así que eres profe y cómo llegas a ser Sí. profe de la Universidad de Lima? Soy jefe de prácticas, que es una especie de docente en la universidad, en la Facultad de Comunicaciones. Sí. Yo estoy específicamente en el curso de taller de campañas corporativas, que Ok. es bastante ligado Claro. a lo que hago actualmente. Tu experiencia. Entré hace como, voy a cumplir 3 años. Ujú. Y en realidad pues buscan ciertos perfiles, de preferencia exalumnos también a veces, que cumplan pues con este perfil que se necesita para el curso, ¿no? Es- Yo quiero pensar que mi perfil es como muy extraño porque vengo de un lado muy audiovisual y lo complemento con la corporativa, Ujú. y es lo que se necesita mucho del curso. Y en verdad me gusta mucho, es una de mis pasiones que recién he descubierto, bueno, hace 2, 3 años, de estar con los chicos, o sea, porque son alumnos que ya van a acabar la carrera y que tienes la oportunidad como de enseñarles también un poquito cómo más el entorno laboral real, Claro. ¿no? Porque tienen que hacer toda una campaña desde el día 1 hasta el final del ciclo, ¿no? Ujú. Del semestre, y todo lo tienen que validar, tienen que ver, o sea, es literalmente un curso de vivencia laboral Ok. y está súper chévere. Mira que hay algo muy chévere que creo que lo he dicho varias veces como en capítulos anteriores, y es que los puntos, bueno, no lo dije yo, en realidad me lo traigo de otro lado, pero los puntos hacen sentido cuando uno los mira para atrás. Y hablábamos precisamente ahorita de cómo entras desde el periodismo, te encuentras con el audiovisual, terminas yéndote por el mundo corporativo, líder de comunicaciones externas, que no creo que si le pregunto a la Ana Lu de hace No. 10, 15 años no lo tendría en el mapa. No hay forma. Acabas de decir algo muy interesante, que tu perfil es diferente. Sí. ¿Qué sientes que te da cada mundo y que te pone en el lugar en el que están? Yo creo que es ser todoterreno, ¿no? O sea, como ser adaptable, ¿no? Porque si bien yo empiezo desde el audiovisual y me apasiona mucho y demás, eso me ayuda a entender
muchas cosas que puedo plantear para lo corporativo, ¿no? Ujú. Y se me da mucho más fácil de decir como, ok, en estrategia hagamos esto, hagamos el otro, esto va a gustar, esto no tanto, este formato lo podemos hacer nosotros in-house, no, traigamos a un proveedor. Entonces es muy importante, creo que unir esas visiones porque si un perfil es diverso, es lo rico de tener el perfil, Ok. ¿no? Porque tienes distintas visiones, te pueden Ujú. poner en zapatos diferentes, en Ujú. sombreros diferentes. Y creo que eso es lo rico, Ok, ¿no? qué chévere, qué chévere. Claro, cómo se suma también desde esa diversidad que Eso. también vas construyendo dentro del camino. Ajá. Eh, hay una pregunta o un doble clic. A veces seguimos pensando que los creativos no pueden ser organizados y que los organizados no pueden ser creativos. Y en Sí. ti acabas de decir como, no Yo puedo soy. arrancar sin que mi casa esté organizada, pero eres una mujer muy creativa y trabajas en esto. O Sí. sea, ¿cómo es ese balance y qué dirías frente a ese estereotipo? Es que creo que al final la creatividad igual es un proceso. Ujú. O sea, a veces ya si uno tiene chispazos como de creatividad y esto me salió bien, pero al final sigue siendo un proceso. Tienes que seguir ciertos pasos. Quizás uno lo hace más inconscientemente y es como paso 1 a paso 3 automáticamente, pero es un paso Ujú. igual, ¿no? Entonces sí hay un estigma muy grande en que los creativos no pueden ser organizados, pero en realidad es parte también de conocerte. Ok. O sea, yo sí siento que antes, sí, yo era el estigma de creativa, como ya sí puedo hacer mil cosas a la vez y no me organizaba, pero poco a poco cuando iba creciendo decía, no, necesito ser organizada, necesito apuntar esto, necesito organizar mis ideas porque eso es lo que me da tranquilidad y al final las puedo ejecutar, Claro. porque si no las ordeno, hago cualquier cosa y al final no tiene como un orden y un sentido y un objetivo. Ujú. Entonces creo que eso es súper importante porque al final el creativo tiene que aprender a ser organizado y el organizado tiene que saber cómo llevar ese proceso de creatividad para llegar a la creatividad. Ujú. Ok. Me encanta. Y entremos en materia porque aquí acabas de decir algo importantísimo y es cómo empezamos a hacer que las ideas se hagan realidad. Ujú. Y cuando nos conocimos también empezamos a trabajar juntos. Me contabas todo el proceso que vieron en equipo Mm. para crear esta nueva área, toda la parte mucho más de comunicaciones. Ya me puedes contarte un poco más. Em, y bueno, estuviste en esta creación para esta gran compañía en Latinoamérica. ¿Y qué fue lo más retador de precisamente empezar a materializar esa idea? Al saber que había una organización que lo necesitaba, pero Mm. pues ¿dónde está el reto de empezar a hacer dentro de esta creatividad, dentro de esto que estamos hablando de organizar las ideas y hacerlas realidad? ¿Cómo con ese equipo se enfrentan a esto y cuál es el gran reto ahí? Em, yo creo que el gran reto ahí es probar y aprender. Sí. Em, o sea, sí, yo te contaba que cuando yo entro a la compañía Bacon, pues teníamos como, o sea, un área como chica, que en Ujú. realidad era liderado por una persona que se llama Lore, que la quiero Ujú. mucho, ¿verdad? Entonces fue como mi primer líder, y en verdad súper buena onda. Eh, y ella empieza como a armar pues este equipo Ujú. y lo primero que se le ocurre es traer también a un audiovisual. Yo. Esta Claro, soy yo, yo. o sea, yo, claro, dentro de mis prácticas, como salí en el perfil y de ahí se integró otra persona, que era Lu. Entonces, dentro del equipo, si bien era retador, porque era recién empezar a construir cosas, empezar a establecer procesos y demás, Ujú. lo más rico era que teníamos la potestad, por así decirlo, de proponerlo. Ujú. En otros lugares no puedes hacer eso. O sea, porque ya llegas y ya está establecido todo y simplemente sigues Tan. con lo que ya está construido, ya está estructurado. Ujú. Y a mí fue lo que mucho me gustó de en ese momento del equipo, ¿no? Que podías construir, podías proponer. Sí, si bien es un reto, pues porque tienes que romper varias barreras, pero al final no se ha hecho nada antes, nunca. Ujú. Entonces, propones el puntito y es como, wow, y ahí tú vas escalando, escalando y puedes hacer cosas súper chéveres desde esa construcción de la nada, Ujú. ¿no? Hay algo que me encanta porque más de una persona al revés, tú dices, me entusiasma que antes no se había hecho nada. Habría más de uno que diría, antes no se ha hecho nada, yo de aquí me voy corriendo. Sí. Y más bien en vez de entusiasmarlo, genera mucha ansiedad. Mm.
¿Cómo te enfrentas o cómo se enfrentaron en ese momento también un poco a eso? Sabían el reto que tenían, pero tampoco sabían a dónde iban a llegar. Mm. ¿Cómo se enfrentan a no tener un mapa y a empezar al final a resolver es un problema? Es que no creo que sea un problema si sabes escuchar. Ok. Si sabes escuchar lo que se necesita, lo que se quiere hacer, el objetivo, es muy fácil decir, este es mi norte. Porque al Ok. final cuando uno habla con líderes sí te puede decir A, B, C, que no necesariamente es un objetivo de comunicación, pero tú con eso traduces tu objetivo de comunicación. Ok, este es mi norte, esto es lo que se necesita. Voy a crear toda una estrategia para lograr esto, ¿no? Ok. Que al final hay muchas personas que quizás no la tienen clara porque, claro, no son comunicadores, pero el capturar esa escucha activa o decir, ya, esto es lo que esta persona quiere lograr o quiere sentir, ok, yo lo traduzco con un objetivo de comunicación, que igual eso es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Claro, total. Pero uno puede partir desde el norte ahí, de escuchando necesidades. A mí me parece que es algo muy interesante porque creo que al final desde cualquiera de las áreas que estemos en una organización, todos trabajamos por un objetivo y todos trabajamos para servir, ¿no? Lo que tú dices, al final todos tenemos un objetivo, pero cada uno lo debe traducir en su necesidad específica para poderlo hacer funcionar. Y me encanta eso de saber escuchar. Al final, uno quiera o no está al servicio del resto del equipo, Sí. está al servicio del mismo objetivo. Sí, y si uno no escucha, hay problema, ¿no? Claro. Solo hay que aprender a escuchar. Chévere. Y totalmente de acuerdo. Además que creo que vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos más canales y más maneras de decir muchas cosas y menos escucha y más de hablar. Sí. Bueno, continuando desde ese lado y también sabiendo escuchar, creo que algo importantísimo dentro de este camino y hablabas ahorita del equipo y de cómo también van armando un equipo para trabajar y pues bueno, precisamente para enfrentarse al reto y proponer y bueno, llevar a cabo y que esto se vuelva una realidad. ¿Qué buscas tú en un equipo? ¿Qué buscas tú en una persona? Perdón, ¿qué buscas tú en una persona cuando estás armando un equipo? ¿Qué pesa más? Unas habilidades duras, unas habilidades blandas, actitud, valores. Bueno, ¿qué ves un poco? Porque claro, por ejemplo, ahí ustedes tenían un equipo en el que los equipos pequeños tienen esto de todos tenemos que remangarnos y todos tenemos que tener que trabajar para lograr esto, ¿no? Entonces, ¿qué ves mucho en las personas y qué fue lo que también fue muy valioso en ese equipo en ese momento? Yo creo que las habilidades técnicas lo puede tener cualquier persona. Y yo creo que la diferencia está en las habilidades blandas, ¿no? Y que uno mucho con lo que te comentaba hace un ratito de el saber escuchar. Yo observo mucho si la persona sabe escuchar, sabe prestar atención y puede aportar no desde, ay, yo quiero hacer esto, o de figurar, sino de, ok, esto le aporta al objetivo, esto le aporta al equipo, esto puedo traer yo y lo comparto con el equipo. Eso para mí es imprescindible porque al final la habilidad técnica la podemos aprender en cualquier momento, ¿no? Total. Y yo soy muy creyente de que la persona que llega al equipo está para aprender. Sí, obviamente necesitamos un analista, un practicante, como que nos ayude a hacer tal y tal cosa, pero hay que ser muy conscientes de que esa persona también viene a aprender y nosotros a enseñar. Y viceversa. Ellos también nos vienen a enseñar a nosotros cosas nuevas, visiones nuevas. O sea, nos traen creatividad distinta. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta, ¿no? Y esa habilidad que pueda tener una persona de, ok, vengan, nos sentamos, revisamos, les propongo esto, les propongo el otro, y en mi equipo, y creo que eso es algo que yo he aprendido de todos mis líderes, es, no hay idea pequeña. La idea puede venir de absolutamente cualquier persona y la vamos a tomar en cuenta. Y si no, lo dejamos en stand-by y lo usaremos en algún otro momento. Pero sí rescato mucho y estoy muy, muy orgullosa del equipo que tengo actualmente. Todas son maravillosas. Maravillosos, porque tenemos un chico en el equipo. No, Sí, ya no tenemos un chico. Sí. Bueno. Pero no, feliz porque siento que son muy buenos profesionales. Y que están aprendiendo día a día y que nos enseñan también un montón. Qué chévere. Mira que, bueno, ahí continuando con eso, quiero preguntarte, hablábamos ahorita antes de empezar
¿Cómo has vivido ese proceso de haber entrado como practicante, de crecer, de ahorita tener un cargo también más de liderazgo? Como quien dice, ¿cómo pasas de ser el que trabaja a ser jefe? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de ir creciendo para ti y qué también has ido aprendiendo en el camino? Hoy ha sido fuerte. No, no quiero decir como malo, como fuerte como malo, sino distinto, Ok. ¿no? Y uno aprende mucho porque, claro, yo estaba muy acostumbrada, ya, yo era la practicante, yo te hacía un montón de cosas, cortaba aquí, editaba allá y demás. Ya ahora, no es que no lo pueda hacer o que no tenga habilidad, pero es como, tengo que darle la oportunidad a otras personas que también se luzcan y brillen en ese aspecto y yo particularmente aprender a delegar, porque yo al ser muy todista es como yo lo puedo hacer, pero no siempre voy a Ok, poder, no siempre me va a dar el tiempo ok, y claro. esa es creo que el mayor aprendizaje que yo he tenido, aprender a delegar, aprender a también confiar mucho en el profesionalismo, en las habilidades que tienen los chicos. Y eso es muy importante porque no es un cambio de la noche a la mañana. Cuesta, pero llega un momento que dices, no, yo confío y literalmente les digo, ya, yo confío, usted verá qué hace, qué no hace, pero ya tiene como mi bendición. Bien, Eso. bien. Qué chévere, claro, pasar de cómo cambia, me encanta cómo lo pones, lo importante de aprender a delegar y confiar. Sí. Ahora, tenemos otro reto acá Mm. que viene con el liderazgo y también con este papel y evidentemente con el rol que empezaste a jugar desde el momento uno en cuando entraste al equipo en Belcorp y es presentar ideas innovadoras, presentar nuevas cosas a un equipo que quizás las necesita, pero viene de algo más tradicional. Entonces, claro, ese es otro de los retos. Ahora empezar a presentar las preguntas y, perdón, aprender a presentar las ideas, porque claro, lo importante y lo que uno empieza a entender con el tiempo no es solamente la idea de ser buena, sino toca saber venderla. Mm. ¿Qué has aprendido sobre cómo presentar ideas innovadoras a líderes que, claro, que venimos en ese cambio generacional, que también de pronto pueden tener una visión más tradicional? Explicar el por qué, ¿no? Si es que no les explicas por qué es importante, por qué es necesario hacer esto y cómo esto aporta al objetivo mayor que tiene la empresa, creo que ahí uno está perdiendo. Si no lo hace así, uno está perdiendo. Sí. Porque uno tiene que encontrar esa conexión entre lo que queremos hacer o queremos proponer con el bien mayor de la compañía. Ok. Y eso creo que funciona en todas las compañías. Si tú no explicas el por qué o el cómo esto va a retribuir lo que estás invirtiendo, ya sea plata, ya sea capital humano, ya sea como tiempo, ese tipo de recursos, si no explicas el por qué los vas a gastar, como estás perdiendo. Claro, claro. Ok. Y de nuevo, la escucha activa y el dialogar y llegar a un punto medio es imprescindible. Porque te pueden decir muchas veces no, Ok. pero uno tiene que tener la capacidad de dialogar y con empatía entender el por qué no también, ¿no? ¿Por qué te están diciendo que no? Claro. Y si es no, es ok. Si esto le faltó a mi propuesta en algún momento, la refuerzo, la fortalezco y regreso a ver qué tal. Por ahí, y que sí me ha pasado, que un par de veces he como propuesto par cosas y me ha dicho, no, en este momento no. Yo, ok, lo guardo en mi cajoncito de ideas innovadoras. Y cuando hay otro timing y entender que hay timings, regresar, fortalecerla y decir, este es el timing correcto y la voy a sacar y me la han aprobado. Ok. Es un tema de timing, es un tema de dialogar con empatía Ujú. y es un tema de explicar el por qué. Ok, ok, súper claro. Me encanta el orden, o sea, me encanta. Ahí está el orden, ahí está el orden. Sí, sí. Clarísimo, clarísimo, definitivamente. Y creo que, claro, cuando uno viene de un mundo un poco más creativo, que nos hemos acercado más desde el arte, que el arte muchas veces no necesariamente tiene que ser funcional, uno se enamora mucho de las ideas, ¿no? Yo. Y creo que también cuando uno entiende que también va trabajando por un objetivo mayor, es que la idea está por el propósito mayor. Y me encanta Sí. que arrancas desde ahí. Y evidentemente, además ahí vienen todas las habilidades de negociación, Claro que de sí. los recursos y bueno, etcétera, que ahí la conversación empieza a crecerse también. Sí. Eh, pero me encanta desde donde arrancas para presentar la idea. Bueno, ahora estás en el momento. ¿Tienes alguna estrategia o lenguaje que uses para
para generar esa apertura, esa confianza en esos espacios, también a qué va ahí detrás, así como estábamos diciendo ahorita, los estereotipos de el creativo no puede ser organizado, el organizado no puede ser creativo y etcétera. Y con todo esto que venimos contando, pasa que desde estas áreas, desde estos lugares donde también digamos que tenemos algún aporte más intangible, muchas veces los líderes lo ven de un lugar diferente. Entonces también por eso te quiero preguntar eso, como qué estrategia tienes o qué lenguaje utilizas para entrar a generar esa apertura y confianza con esos líderes. Yo creo que es importante establecer una conexión emocional. No emocional refiriéndome a nos vamos a volver sus amigos, patas, y no. Okay. Sino es entender qué lo mueve y como llegar con eso, ¿no? Por ejemplo, si, pongo un ejemplo X, si hay un líder que le mueve mucho el tema de empoderamiento femenino, ok, ya sé por dónde voy a proponerte lo que quiero hacer, Okay. ¿no? Esto, por ejemplo, quiero hacer un taller con mujeres, entonces yo sé que a ti te va a interesar este tema y te voy a explicar el por qué es importante y sé que va a haber una conexión. Okay. Y esa conexión emocional hace que movilices el resto de cosas, ¿no? Cuando uno en verdad impulsa lo que cree, las cosas se dan, porque le estás poniendo punch, le estás poniendo como ganas a que el proyecto salga. Okay. ¿No? Entonces creo que establecer esa conexión emocional o identificar qué es lo que los apasiona, cómo es que piensan o cómo pues ven los proyectos de forma estratégica es importante, y empezar diciéndole como este es el proyecto y por esto es importante, ¿no? Y de ahí entras a los números, sí. Claro. Pero establecer esa conexión emocional primero creo que es importante. Ok. Mira, que además que chistoso, porque uno piensa que de alguna forma el líder siempre está ya muy conectado es con el negocio, con los números, y definitivamente pues no dejamos de ser seres humanos, o sea, nos conectan nuestras causas, nos conectan las cosas en las que creemos. Sí. Y creo que eso también le da un tono y un espíritu a las organizaciones. Total. Eso es lo que empiezan a representar. Es parte de la cultura. Hay una cultura que hay en las empresas y uno también puede empezar por ahí, ¿no? Si hay ciertos valores que lo rigen, si hay cierta cultura o ADN o propósito, uno empieza por ahí. Es ¿cómo hago para hacer posible este propósito? Y demostrar a la organización que mi trabajo está impulsando ese propósito. Ok. Bueno, ahorita me contabas algo también, es que a veces hay que guardar las ideas, ¿no? Que a veces también dicen que no, y me imagino que te ha tocado soltar ideas. ¿Cómo manejas esa frustración? ¿Cómo manejas ese momento de llegar con todo el impulso y el ímpetu y con todas tus estrategias y todo lo que ya llegas? Y bueno, toca guardarla o desecharla. Sí, claro, cuando uno es muy apasionado, a veces es como, y le tumban la idea, y no necesariamente va a ser porque la idea es mala, pero hay un tema de timing, ¿no? Como el tiempo correcto que hay que presentarla y de la forma correcta. Eso es. Y sí, varias veces me han sacado la idea, me han borrado la idea, pero yo lo veo esto más como, o sea, sí, me frustro, o sea, decirte que no me frustro es mentir, ¿no? Pero me doy mis 5, 10, 15 minutos de frustración y digo, ya está bien. Pero de ahí intento entender el por qué, el por qué no. Entonces, cuando pasa eso, digo, ok, entendí el no, porque soy una persona muy racional, dicho sea paso. Y lo guardo, la idea la guardo en mi cajoncito de ideas, en mi blog de notas. Y en algún momento, yo sé que en algún momento, en alguna realidad o multiverso, va a funcionar. Entonces, la saco y la presento nuevamente. No está mal frustrarse. Lo que está mal es estancarse. Que yo dejé ahí la idea botada, dejé la idea botada y no la vuelva a rescatar. Sería un poco tonto, ¿no? Si yo creo en mis ideas y creo en que soy creativa y que esto le puede aportar de alguna u otra forma a alguna iniciativa, tarde o temprano lo voy a volver a sacar. ¿No? Entonces, está bien frustrarse, no estancarse. Me encanta. Bueno, y para empezar a cerrar, viene el reto definitivamente que incluso, y con la experiencia que tienes dentro de una gran empresa, porque Belcorp es una gran compañía,
multinacional en diferentes países y definitivamente pues con unas posibilidades muy chéveres. Pero incluso en las grandes empresas tenemos retos de presupuesto. O sea, es que esto, por ser gran empresa, no quiere decir que lo tengamos todo y lo podamos hacer todo. Todas, todas Todas, las empresas. todas. Entonces tenemos ese reto de presupuesto, de estructuras de equipos. ¿Qué hace la diferencia entre que esa idea, en que una idea se queda en el aire y que se vuelva una realidad? Em, Ahí toca ver mucho hasta dónde podemos hacer. O sea, si yo tengo muy poquito, y a mí me gusta mucho eso porque es un término recursearse, ¿no? Ok. No sé si Ok, lo tienen nunca acá. lo había escuchado. Viene de recurso. Ok. Saco RAE. No, mentira. Recurso, de recursos, ¿no? Recursearse es el verbo no establecido de saber de dónde sacar y de hacerlo más con lo menos. Ok. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Es como, porque lo tomo como un reto personal. Tenemos que hacer esta campaña y lo tenemos que hacer así, pero no tenemos tanto presupuesto. Lo más con lo menos que podemos hacer. Me invento, $100. Ok, de acá puedo hacer esto, esto, esto. Y agarro un celular que esté por ahí y hago este contenido y lo publico. Chévere. ¿No? Y lo veo en todos lados. O sea, lo veo en todas las empresas. Todas las empresas tienen retos. Lo veo en mis amigos que también trabajan en corporativas. Me dicen, Analo, o sea, nos tocó partir en 1000 y ver cómo hacemos. Y ahí viene mucho y rescato mucho porque ahí los equipos se ven. Y no es la típica de, se pone la camiseta. No. O sea, ponerse la camiseta no es salirse del horario laboral para mí. Es decir, como, a ver, tengo esto, Analu, lo puedo hacer así o de esta otra forma. O chicos, organizémonos todos y nos vamos a grabar 1 hora todos y lo sacamos, ¿no? Y es encontrar la manera del cómo sí lo hacemos. Okay. No el cómo, ay, no, me quedé sin presupuesto, ya no lo hago. No. El cómo sí es posible. Si tengo que pedir ayuda, si tengo que llamar a tal persona, si tengo que Analu, sentarme a grabar, a tomar fotos, que lo he hecho esta semana, lo voy a hacer. Okay. No, pero es el cómo sí, siempre. Okay. Eso. Me encanta. Bueno, para cerrar, ¿cuál sería ese mensaje a esa Analu pequeña Uy. después de todo de este camino, de todo, claro, de todo, de la diferencia, claro, de lo que eran los sueños en ese momento, de encontrarte con la cámara, de ahora vivirlo desde otro lugar? Claro. Y creo que no solo a Analu pequeña, sino seguramente a profesionales más jóvenes, personas que ven detrás, alrededor de precisamente lo que estamos haciendo, de hacer las ideas realidad, de hacer que las cosas pasen. ¿Cuál sería ese mensaje final tuyo? Toca cambiar siempre, ¿verdad? Yo creo que el cambio puede generar incertidumbre, miedo y hasta paralizarnos, pero cuando pasamos ese proceso, porque es un proceso y a todos nos toca pasarlo, es una retribución mayor. Y si te equivocaste, bueno, lo intentaste, pero tú nunca sabes dónde te va a llevar la vida. O sea, yo que iba a pensar, periodista audiovisual, o sea, terminando trabajando en una empresa de belleza, o sea, no tenía ni idea. Y ese mensaje para la Analu chiquita, creo que no tienes ni idea de las cosas, ni de las personas a las que vas a conocer gracias a simplemente cambiar de aspecto cada tanto. Me encanta. Sí. Última. Dale. Al finalizar la crema, tenemos una costumbre y es una cápsula de sabiduría colectiva. A lo que podemos dejarle a todo este grupo de personas que nos ven y también a los otros líderes con los que charlamos. ¿Qué sería tu aporte a la cápsula de sabiduría colectiva? Yo creo que podrían verse el musical completo Hamilton. Y me encanta, y no necesariamente es porque te tengan que gustar los musicales, la historia de superación, de adaptabilidad, de cambio, de prueba y error, es muy impactante. Las canciones están escritas por un genio, Lin-Manuel Miranda, que los invito a escucharlo. Espectacular. Pero creo que la historia en sí es una historia muy de eso, del cambio, de cómo tu entorno puede cambiar y tú con él, y te equivocas en el camino y al final lo que queda es tu legado, lo que les enseñaste a otras personas, lo que sembraste, la semillita que sembraste en otras personas que quizás uno ya no lo vea.
Ujú. y no tengas la La magnitud, dimensión. ¿no? De lo que dejaste, pero lo dejaste. Y pues, es, Me encanta. qué bueno. Ana Lu, muchas gracias. No, Qué gracias a rico ti. tenerte acá. Ay, sí. Y no, muchísimas gracias por invitarme, al equipo también que estaba acá. Em, pero no, feliz y gracias por este espacio, por compartir con otras personas también y feliz. Ojalá un día más esté de vuelta. Me encanta y por supuesto que lo podemos repetir y de verdad que muchas, muchas gracias. Creo que hay algo, hay cosas muy, muy potentes. El tema de se vale frustrarse pero no estancarse, Mm, hacer las ideas realidad, el orden con la creatividad y la creatividad con el orden. Bueno, un capítulo muy chévere que nos lleva por tu vida y por tus aprendizajes. Muchas gracias por compartir. Y bueno, una vez más, un capítulo más de la Crème de Brûlée y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.